Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, profe. Sí, Sí, Muy todo bien, bien. profe, gracias. Buenas tardes. Ok, pues vamos a empezar con la clase del día de hoy. Son 8 nada más, 9. Bueno, vamos a ver si ahorita se unen unos cuantos más. Este, ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Ya terminaron ya revisaron tienen manera de ver su resultado de lo de la solicitud de oyente? No vaya a ser que, pues ya los aprobé a quien les mostré el miércoles pasado. Entonces, pues creo yo que ya se cerró, ¿no? La parte del registro de oyentes. Hubo algunos de los correos que los mostré el miércoles que no estaban en lista. No sé si a lo mejor fueron de los que se inscribieron como regulares, pero bueno, pues registré a los que encontré ahí en la lista. Entonces, si tienen la oportunidad de checar su resultado, hágalo. No vaya a ser que me haya yo equivocado, pues espero yo que no. Entonces, pues, a ver qué sucede. A ver qué les dice. Ok, pues vamos a continuar entonces con la clase. Nos habíamos quedado, si no me equivoco, en la parte ya vimos la arquitectura de un DBMS, vimos un ejemplo de la arquitectura en Oracle, platicamos de la clasificación las bases de datos, ¿no? Vimos este ejemplo de redundancia necesaria y innecesaria, y creo que hasta aquí llegamos, ¿no? Ya no alcanzamos a ver el de integridad, me parece. ¿Están de acuerdo? Voy a retomar a partir de este punto. Entonces, pues la integridad, ¿a qué se refiere este concepto? Es una consecuencia, es una condición que se va a generar. Si nuestros datos están consistentes y son correctos, decimos que nuestra base va a estar íntegra, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Para que digamos que una base es íntegra, que sus datos son correctos, son verídicos, no hay errores. En ese caso decimos que tenemos una condición de integridad, que esto es a lo que siempre se supone que deberíamos de cuidar, ¿no? La integridad es una condición que siempre debería de existir, ¿ok? No tener datos inconsistentes. Bueno, ahora fíjense este punto que pareciera un poco contradictorio a lo que hemos platicado, ¿no? Porque decíamos en clase pasada, si hay redundancia podemos generar problemas de inconsistencia, como vimos aquí. Pero curiosamente, ¿no? La redundancia no siempre es mala. O sea, sé cómo, ¿no? ¿Por qué razón? Recordarán también en clase pasada que comentábamos que el efecto que tiene de quitar redundancias, ¿cuál es la solución a nivel general para eliminar una redundancia? ¿Quién me dice? ¿Qué fue lo que normalmente se hace o qué es lo que normalmente se hace para eliminar redundancias? Eliminar columnas innecesarias. Eliminar columnas, pero eso de eliminar, ¿qué ocurre con esas columnas que eliminamos? No nada más es descartarlas y ya, ¿no? Sino qué hacemos con esas columnas que quitamos de una tabla. ¿Se acuerdan? ¿Qué tendremos que hacer, por ejemplo, para eliminar todo esto? Creo que lo comentamos la vez pasada, ¿no? ¿Cómo quitamos las redundancias o cuál es la estrategia a nivel que se sigue en bases de datos? ¿No lo comentamos o sí lo comentamos? ¿Se crea otra tabla? Hay que crear tablas, no hay que dividir los datos, ¿no? Entonces, entre más, si queremos eliminar al 100% las redundancias, nos puede llevar a crear varias tablas. Los datos quedan divididos, quedan distribuidos a lo largo de varias tablas, ¿no? Una cosa así. ¿Qué efecto podríamos tener en cuanto a esta situación? Entre más dividamos los datos, al momento de querer hacer una consulta, por ejemplo, vamos a tener que estar relacionando tablas, ¿no? Para poder ver, para poder recuperar los datos juntos, ¿no? Una consulta puede necesitar lo contrario, recuperar los datos que en un inicio estaban juntos. Entonces implica que tendríamos que hacer operaciones de tipo join en cada par de tablas. ¿Ok? La operación de join se considera un tanto costosa, ¿no?
Entonces, entre más join tengamos que hacer, más se va a tardar la consulta en ejecutar, ¿no? Entonces, podemos caer en dos situaciones, como se menciona aquí. Si somos muy, si nos vamos muy de este extremo, de este lado, a querer reducir por completo la redundancia, está bien, vamos a minimizar o prácticamente eliminar la posibilidad de redundancias y por lo tanto de inconsistencias. Eso es bueno, pero podríamos tener un cierto impacto en desempeño por la cantidad de tablas que tenemos y por la cantidad de ligas que se tendrían que hacer o joins entre cada tabla. Y por el otro lado también es malo, ¿no? Si nos vamos muy al extremo, vamos a tener que un mayor nivel de redundancia porque tenemos los datos todos juntos, pero están juntos, ¿no? No están separados. Pero en cuanto a desempeño, pues no tendríamos problema alguno, ¿no? Porque ni siquiera tenemos que hacer ligas o joins para unir la información, ¿no? Para recuperar la información. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Hay que tener un equilibrio, ¿no? Aquí es donde se complica el asunto porque no hay como tal una regla que indique, pues tienes que hacer esto, ¿no? Hay una forma normal, la tercera, que es la recomendada para la mayoría de los casos, pero hasta ahí. Depende ya de cada caso de estudio, de cada enunciado, qué tanto nos vamos de un extremo o qué tanto nos vamos del otro. ¿Ok? Dependiendo a qué le queramos dar mayor peso y cuidando el otro lado, ¿no? Por supuesto. Entonces, esto es lo que sucede en esta situación. Se entiende por qué la redundancia sí pudiera ser útil en algunos casos, pues básicamente para tratar de no comprometer el desempeño. ¿Ok? Es decir, mejor cuidamos que los datos no se corrompan, que los actualicemos como se deben en todas las copias que tengamos y podemos trabajar así, ¿no? ¿Con qué beneficio? Pues con tal de que nuestra base tenga el mejor rendimiento posible, ¿no? En una de las tantas cosas que se pueden configurar, este sería una de ellas, ¿no? Tratar de conservar ese buen desempeño. Entonces, en este sentido es la cuestión de, pues, ni tanto para allá, ni tanto para acá, ¿no? Muy bien, entonces les decía, esto es lo que sucede. Si normalizamos demasiado, vamos a necesitar hacer operaciones de tipo join para poder obtener un resultado. Una cosa así entre ellas, ¿no? Bueno, platicamos también ya de lo que era redundancia necesaria y innecesaria, ¿no? Recuerdan que lo vimos la vez pasada. Entonces, vamos a aplicar a repasar un poquito esos dos conceptos con este ejemplo. ¿Ok? Y verificar qué conceptos de los que hemos visto se están aquí manifestando, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos una nueva tabla de los proyectos, dice aquí, la información de los proyectos y sus administradores, ¿ok? De una empresa almacenados en archivos, o sea, en archivos como este. Y tienen una regla, dice, a cada proyecto se le asigna un solo administrador y un presupuesto. A cada proyecto se le asigna un solo administrador y su presupuesto. Y nos dan esta muestra de datos, ¿no? Entonces vamos a ver el ejercicio, el ejemplo que nos dice. Tenemos inciso A. ¿Qué anomalías existen en los datos relacionados con el concepto de redundancia e integridad? ¿Observan alguna anomalía en estos datos? A ver, ¿quién me dice qué anomalías pueden observar aquí? ¿O todo se ve bien? ¿El código proyecto se repite? En el código 215Z, ¿Y qué implica que se repita? Inconsistencia de datos, ¿Pero por qué? porque porque tiene dos son, administradores de proyecto a un solo proyecto y dice que solo tiene que tener un solo administrador. Ok, no estamos cumpliendo una regla. Aquí claramente dice, a cada proyecto se le asigna un solo administrador. No se está cumpliendo esa regla. Ok. Entonces, otra cosa que ubiquen. Deben un segundito, mientras contesto una llamada, a ver si ven otra anomalía. Deben un segundito. Olvídalo, ya no.
Ok, ¿alguna otra anomalía que vean? Se repiten calles también. Se Con repiten. diferente, bueno, no tienen diferente número. Ajá. Pero algún caso en particular. En William K. Moore, tiene diferentes direcciones. Siendo que Tiene es el- diferentes direcciones, ¿no? Aquí dice esta y esta, ¿no? 206 y 216 cuando en teoría es la misma persona, ¿no? Ok. También George F. Dort y Ajá. Dort. Bueno, la S al final. La S al final, ¿no? Aquí hay una inconsistencia. El problema aquí es que usted ya les preguntó, oiga, ¿y cuál es el correcto como para corregir? ¿No? Como que, pues, quién sabe, ¿no? No tenemos idea de cuál pueda ser el correcto. Entonces, corregir una inconsistencia es complejo, ¿no? Entonces, así como pueden ver, pues hay varias, ¿no? Ya vimos la de los nombres, las de las direcciones, ¿no? La regla que dice que aquí el proyecto en realidad debería tener un solo administrador, no dos, como está aquí. Son anomalías que estamos detectando debido a la manera en cómo están organizando los datos, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, básicamente, pues sí, efectiva. Aquí están algunas anomalías. Entonces, dice el inciso B, revisar cada una de las columnas e indicar si la columna presenta una redundancia y, de ser así, indicar si es necesaria o innecesaria. ¿Ok? Vamos a revisar, por ejemplo, ustedes qué me dirían de la columna registro. ¿Es una redundancia necesaria? Bueno, primero vamos a ver si es redundante o no, ¿no? Y en el caso que lo sea, si será su redundancia necesaria o innecesaria con base a lo que vimos la clase anterior. ¿Qué me dirían de esa primer columna? Pues que no sería redundante. Otra vez creo que se escuchó muy bajito. Ah, sí, disculpe. Que no es redundante. No es redundante. ¿Todos están de acuerdo que no es redundante? Efectivamente, esta columna no redundante. La siguiente, ¿qué me dirían? redundancia innecesaria. Redundancia y me dicen que es innecesaria. O sea que puedo suprimir esta columna para quitar esa redundancia. Ah, no, no es al contrario, entonces es necesaria. ¿Y por qué si es redundancia? No, de hecho, no debería de haber redundancia ahí. O sea, ni siquiera es redundante. No, es inconsistente solamente. Ajá. No es redundante, pero tiene Se que supone que esta tabla guarda que la información de los proyectos y sus administradores, como cada proyecto tiene uno solo, debería de ser única, ¿no? Sí. Porque nada más debe haber un proyecto con su respectivo administrador y su presupuesto. Entonces, esta en realidad es no redundante realmente porque debería de ser única. ¿Ok? Ahora, esta columna, administrador proyecto, Redundancia necesaria. es una innecesaria, muy bien. ¿Ok? No tenemos que estar repitiendo cada vez el nombre del administrador. Su teléfono, Igual. igual, es una redundancia innecesaria, muy bien. La de su dirección, Lo mismo. ¿ok? Innecesaria. El presupuesto del proyecto, ¿Esa sí es necesaria? es necesaria, pero primero, o sea, ¿es redundante o no? Bueno, ni siquiera es redundante. Exacto, no es redundante, o sea, sería no redundante. Aunque, ojo, ¿qué pasa, por ejemplo, si tuviéramos dos valores que son idénticos? Ahí diríamos que es una redundancia o no. No, no sería redundante porque es un presupuesto de un proyecto, así que pueden haber iguales presupuestos, pero no tendría nada que ver. Nada que ver, Son correcta. presupuestos diferentes. Porque son proyectos distintos. Aunque llegaran a ser el mismo presupuesto, pertenecen, si se fijan, a entidades o registros distintos. Entonces fue mera coincidencia. No se considera como tal una redundancia. Entonces, este sería no redundante. ¿Ok? Muy bien, entonces esa es la clasificación. Ahora,
¿Qué pasa, no? En el siguiente punto. Suponga que el administrador de los archivos solicita un reporte ordenado por la ciudad a la que pertenece. Cada administrador de proyecto, ¿qué cambios aplicaría a la estructura para satisfacer este requerimiento? Si yo quiero ordenarlo por ciudad, la ciudad anda por aquí, ¿no? ¿Qué sería estos dos caracteres, perdón? Si yo quisiera ordenarlos con respecto a estos caracteres, ¿qué pasaría? ¿Puedo, no puedo? ¿Está bien o qué pasa? Pues sería difícil, ¿no? Porque tendría que analizar toda la cadena y luego encontrar en la parte donde estaría esas dos letras para saber a qué estado pertenece y poder acomodarlos. Exacto. ¿Qué propondrían para solucionar esto? Separarla, ¿no? Separarla, ¿verdad? Hay que separar esta columna, así como está, no es factible procesarla para lo que nos quieren, lo que se requiere. Entonces, en este requerimiento lo que conviene es dividir este atributo en subatributos, ¿ok? Separarlo. Muy bien. Entonces, esa es otra cosa que también vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Ahora, en el inciso D nos piden cómo podríamos corregir esto. ¿Qué tendríamos que hacer para que se eliminen, ¿no? Estas inconsistencias, más bien las redundancias, las inconsistencias, pues de plano ni vamos a poder, pero ¿cómo eliminamos estas redundancias que vemos aquí? Dijimos que la técnica a nivel general, ¿cuál es? Cuando queremos eliminar redundancia. Crear otra tabla. Exacto. Ahora, ¿cómo sé qué tablas debo crear? Aquí entra un poquito la idea de, ¿se acuerdan cuando vimos el ejemplo de la caja de ahorro? Que como primer punto para saber cómo voy a dividir es tratar de identificar entidades. Este concepto lo vamos a ver un poco más adelante. Es decir, ¿no? Objetos que tengan características en común y que deberían de estar asociados a una misma entidad, ¿no? A un mismo objeto, vaya. ¿Ubican que hay aquí entidades en esta tabla? Sí. ¿Quién Sí. podría ser una? El Administrador. 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 Entonces tenemos aquí administrador. Administrador. Y la otra sería ¿qué? ¿Ubican otra? Proyecto sería. Proyecto. Ok, entonces se fijan aquí ya de una forma un tanto empírica estamos aplicando unas de las técnicas básicas para empezar con modelado, que es la detección de entidades. Ahora, ¿qué atributos debería de llevar cada una? Por ejemplo, el administrador, ¿qué atributos puede llevar? Su clave de administrador. ¿Guardamos clave? Que yo sepa, no veo una clave aquí. Ah, no, ese es para relacionarlo con proyecto. ¿Qué atributos tendría administrador? El nombre. Teléfono y dirección, ¿no? Nombre, teléfono y dirección. Se fijan, son atributos naturales de esta entidad. Si me doy a entender con la palabra atributo natural, ¿cómo lo definiríamos? Intrínseco. Ok, correcto. O sea, es un atributo que describe una de las características de la entidad, ¿no? Un administrador, pues podríamos definirlo en términos de sus atributos: nombre, teléfono, dirección. De proyecto, El código del proyecto y el presupuesto. ahí sí, ¿no? El código del proyecto y el presupuesto. Ok. El código del proyecto y el presupuesto. Y nada más, ¿verdad? ¿O algún otro? Bueno, ya tengo aquí las entidades con sus respectivos atributos. Ahora, como las dividimos, ¿qué tengo que hacer? Las tenemos que relacionar, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que vimos en el modelo relacional, lo que platicamos, para asociar a dos entidades? ¿Qué hacíamos? ¿Recuerdan? ¿O qué se hacía en el modelo relacional?
¿Con una línea? ¿Qué, perdón? ¿Una línea? Bueno, sí, o sea, las vamos a ligar de alguna manera, pero ¿qué más? ¿Un nuevo atributo? ¿Se acuerdan cuando vimos que había redundancias necesarias porque dijimos que la manera en cómo el modelo relacional asocia a dos entidades o a dos tablas es ¿qué? ¿Teniendo qué cosa? Un atributo en común. Un atributo en común. Entonces, de hecho lo puedo hacer de ambos lados, ¿no? Poner aquí un atributo de proyecto en administrador o poner un atributo de este lado en proyecto. Aquí la pregunta es como que ¿cuál de los dos? ¿No? ¿Dónde ¿Puedo creen repetir la que sea pregunta? Es decir, aquí, ¿están de acuerdo que para relacionar estas dos tablas puedo agregar una columna aquí de proyecto? Pero también lo podría hacer al revés, ¿no? En proyecto pongo una columna que venga de administrador. Mi pregunta es, ¿cuál de las dos será la correcta? ¿O es indistinto? Sería ponerlo en proyecto, porque pide que nada más un proyecto tenga un administrador. ¿Qué opinan los demás? ¿Está bien o no? Hijo, es Sí, que yo creo que podrá está verse bien. como de dos formas, ¿no? A mí también me queda esa duda porque creo que también podría que cada administrador tiene asignado uno o más proyectos. Así es. Vamos a hacerlo de ambos lados y vamos a analizar qué pasa. Si pongo, por ejemplo, del lado izquierdo aquí, ¿qué atributo podría poner aquí en administrador? El código del proyecto. El código del proyecto. O sea, tiene que ser una columna que más adelante vamos a ver en el modelo relacional que esto típicamente lo que se hace es propagar la llave primaria, ¿no? Es un atributo que identifica de forma única los registros. Y de este lado, Podría ser nombre del administrador o bueno, no sé. el problema que es tal si se llaman igual, dos administradores. ¿El registro? No, tampoco. ¿Cuál, perdón? ¿El registro? No, ¿verdad? El registro, todo completo. No. No, no tiene sentido. Entiendo el punto porque tú al final dices, pues es que un administrador se define de manera única a través de la combinación de sus atributos, ¿no? Sí, Y eso es correcto, pero no es nada práctico porque imagínate, vas a tener que estar arrastrando y si lo que queremos es eliminar redundancia, pues no estamos eliminándola, ¿no? Estamos regresando a la misma tabla grande. ¿Podría ser ¿Cuál, perdón? el teléfono? El teléfono, ¿creen? El problema con el teléfono es que, ¿qué tal si tienes dos administradores? ¿Podría darse el caso que dos administradores tengan el mismo teléfono? Pudiera ser, ¿no? Y la sí, otra podría ser. podría ser, entonces no nos ayuda, porque tiene que ser único, ¿no? ¿Sí lo entienden por qué debe ser único? Sí, puede ser un despacho, ¿no? De administradores. Exacto. ¿Cuál decían, perdón? Hay que generar una llave primaria, ¿no? No sería un atributo natural, pero pues Exacto, es necesario. cuando tenemos esta situación donde no hay un atributo tan directo que pueda representar de forma única, ¿no? A los registros de esta tabla, podemos inventarnos una. Por ejemplo, aquí podríamos inventarnos un admin ID, por ejemplo, ¿no? Lo voy a poner hasta abajo, pero típicamente los identificadores se ponen hasta arriba, ¿no? Admin ID. Ok, espérenme, pero discúlpenme, no debería, bueno, sí, aquí, pero entonces ya que tenemos este ID, pues lo relacionamos acá, ¿están de acuerdo? Ahora, ¿cuál de las dos es la correcta o las dos son correctas o da indistinto donde lo pongamos? ¿O por qué solución nos vayamos? ¿Da igual? ¿O habrá error ahí? O sea, ¿qué será lo correcto? ¿Dejar a código proyecto o dejar a admin ID? ¿No Yo creo que dependería de sería más, las reglas de negocio? Sí, de acuerdo a lo que dice el ejercicio. De acuerdo a lo que dice el ejercicio que es lo correcto. yo diría que código de proyecto sería más práctico. Código proyecto. La regla dice que a cada proyecto se le asigna ¿qué?
Un administrador. Solo puede tener uno, ¿no? Aquí dice un solo administrador. ¿Cuál de estas dos técnicas es Admin la que ID. está cumpliendo? Admin ID. Entonces lo correcto es justamente esta. Esta sería incorrecto. Aquí sería un diseño incorrecto. ¿Por qué? ¿Cuántos administradores podría tener cada proyecto? A ver. De hecho, a ver, vamos a ver si es cierto que nuestra decisión está bien. Si decimos que está bien, ¿está seguros? Sí. Ok. Fíjense, cuando tengamos duda de esto, puedo hacer una pequeña prueba de escritorio. Fíjense qué va a pasar, por ejemplo, si voy a hacer este caso, ¿no? Donde tenemos proyecto. Y voy a poner aquí código del proyecto. Y voy a poner, el presupuesto ahorita no me importa tanto. Admin ID. Les puedo decir que el proyecto 100, su administrador es el 1. El proyecto 101, su administrador es el 1. ¿Puedo hacer eso? ¿La base me deja insertar el segundo registro? Sí. Sí, ¿verdad? Sí puedo. Ok. ¿Podría hacer esto? Sí, también. ¿También lo puedo insertar? Hace rato lo estábamos, creo, comentando, ¿no? Que podrían existir dos administradores de proyecto en un solo proyecto, ¿no? Antes de ello, ¿será posible que la base de datos me deje insertar este registro? Asumiendo que estoy eligiendo este atributo como representante o como PK, ¿no? Como llave primaria. No. No, ya no se podría introducir. existe. Es único. Aquí hay un APK. duplicado, entonces no podría poner esto. ¿Qué me está protegiendo aquí mi diseño? Que para cada proyecto, más bien que para cada proyecto, ¿cuántos administradores tiene? Solo uno. Solo uno, ¿ok? Un solo valor. Si yo quisiera meter a otro administrador como está aquí, el manejador ya no me deja porque entonces se va a duplicar este valor, ¿no? Entonces ya no podría. ¿Sí? ¿Cumple o no con la regla que nos pidieron? No. Sí cumple. Sí, cumple, ¿no? Lo que se quiere es que cada proyecto tenga su administrador. Y ahí está, cada proyecto con su administrador. ¿Ok? ¿Puedo crear dos administradores por el mismo proyecto? En este diseño. No. Pues no, porque eso implicaría duplicar la PK o duplicar la llave primaria. Ahora vamos al otro. En el otro escenario tendríamos admin. Voy a poner aquí su admin ID. Y vamos a poner, ¿qué más? Pues, el código, ¿no? Código del proyecto. Ok. Ahora, por ejemplo, aquí sería el administrador con ID 1 se encarga de administrar el proyecto 100. Ok, pero ahora, ¿qué pasa si hago lo siguiente? El administrador 2 y le pongo aquí 100. Primero, ¿me dejaría el manejador insertar el segundo registro? Sí, Sí. lo dejaré. Sí, lo va a dejar, ¿verdad? Porque pues realmente nada más valida el valor de la llave primaria. Ahora, ¿es correcto de acuerdo a nuestras reglas? No, De acuerdo está. a las reglas de negocio, ¿no? Ajá. ¿Qué nos dice la regla? Aquí que estoy permitiendo que dos administradores distintos atiendan a un mismo, ¿qué? Proyecto. Cosa que es incorrecta y la regla no me dice eso.
Entonces, en conclusión, ¿cuál es el diseño adecuado que quedaría? Nos quedamos Admin ID. con Admin ID. Esta es la respuesta correcta. Esto no funciona. ¿Ok? Entonces, de esa manera es como resolveríamos el problema de la redundancia. Entonces, nótese que, por ejemplo, ya para cada administrador no tengo que estar repitiendo n veces su nombre. Lo pongo una sola vez y ya lo asocio con otras tablas. Lo mismo con el proyecto, ¿no? Bueno, preguntas de este ejercicio. Entonces, esto que ven aquí, pues es lo mismo que acabamos de explicar, ¿no? Nótese que cuando ya hacemos la división, pues empiezan a aparecer a veces más IDs, por ejemplo, ¿no? Más tablas. Bueno, pues entonces este sería el ejercicio. Si no hay dudas, pasaríamos a lo que sería el siguiente subtema, el 1.6, sistemas de bases de datos. ¿Ok? Bueno, de entrada, la palabra sistema, ¿a qué se refiere? ¿Cómo la definiríamos? Sistema, así en general. Mecanismo. Mecanismo, ¿ok? Pero ¿qué más? ¿Qué es un sistema en general? Reglas. Un conjunto organizado. Un conjunto de componentes, ¿no? De elementos o de componentes que integran a un sistema. Esos componentes tienen que interactuar entre sí, ¿no? Para resolver algún requerimiento, alguna tarea, ¿no? Entonces, a nivel de base de datos también tenemos sistemas, pero la palabra sistema va más allá de la propia base. O sea, ¿qué se necesitaría para implementar toda una base de datos, no? El escenario es este. Antes de la incorporación de un DBMS, en este ejemplo, digamos, tenemos 4 departamentos, 3 departamentos, ¿no? En donde cada una, pues, en teoría administra sus datos, ¿no? No hay todavía un DBMS. ¿Qué desventajas creen que tenga esta solución? ¿No? Pero Entonces, simplemente si no hay ninguna desventaja, entonces, ¿como para qué hacemos un DBMS, no? puede que haya desventaja en cuanto a transferencia de archivos, como por ejemplo que el Departamento de Finanzas requiera algún archivo del Departamento de Recursos Humanos. Pues también el tiempo, ¿no? Que, o sea, va a tardar más en procesar los datos de los 3 departamentos que todos manden sus datos a un solo sistema, ¿no? Tenemos que estar copiando y migrando información, ¿no? Leyendo y copiando, leyendo y copiando. ¿Ok? Ese es uno. Redundancia quizá también. Una redundancia muy alta, porque, por ejemplo, en el área de recursos humanos, ustedes pueden tener todos sus datos, ¿no? Sus nombres, sus apellidos, porque pues es para la nómina. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si nos vamos aquí ¿qué les gusta? Al departamento de finanzas, a lo mejor aquí no voy a necesitar también la liga. Pues, ¿qué va a pasar? O sea, en general aquí vamos a tener también la cuestión de la redundancia, ¿no? Aquí ustedes pueden tener en finanzas los datos de el empleado porque a lo mejor trabajan en ese departamento, ¿no? O tienen aquí algún registro de, qué sé yo, un préstamo, no sé. Pero por el otro lado, en RH también tienen sus datos. Entonces empieza a haber una duplicidad bastante fuerte de datos en un lado, datos del otro. Entonces, pues no nos conviene, ¿no? Más otras cosas como son seguridad, escalamiento, pues no son cosas que a veces las ofrezcan bases pequeñas. ¿Qué hacemos? Pues sabes que mejor vamos a integrar, como si le quitaran a cada usuario su base de datos. ¿Ok? Y la integramos en una sola, a través de un DBMS. ¿Ok? ¿Y habría alguna ventaja de tenerlos separados? O sea, si no tener un DBMS.
La verdad debería de ser un caso, unos requerimientos muy peculiares y muy particulares. Que a lo mejor la ventaja sería que rara vez requieres consultar datos de otra de las bases, cuando son totalmente independientes y autosuficientes. Ahí podría decirte, pues adelante, ¿no? Que no dependes de otro nodo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, a lo mejor sí pudiéramos decir, pues vamos a mantenerlas separadas, ¿no? Y a lo mejor los datos son totalmente excluyentes, ¿no? La cantidad de redundancias que hay entre uno y otro es mínima, o sea, son módulos, si quieren verlo así, que prácticamente los datos no coinciden en algunos de los tres casos. Si todo eso se cumple, podríamos tener opción, ¿no? De que cada una tenga su manejador. Pero si no, vamos a integrar, ¿no? Ahora, para integrar esto, necesitamos de varios elementos que son los que define el sistema de bases de datos, ¿no? ¿Qué elementos tiene un sistema de bases de datos? De entrada, ¿qué cosa tendríamos que, de qué nos tendríamos que, de qué cosas tendríamos que conseguir, ¿no? O implementar para que esto sea factible, ¿no? Es decir, los elementos de un sistema de datos. Miren, de entrada, ¿están de acuerdo que necesitamos qué cosa? ¿Qué necesitamos aquí? ¿O creen que la base en dónde va a correr o en dónde la vamos a montar o qué onda, ¿no? Pues, Hardware. Hardware, ¿no? Servidores de almacenamiento, componentes de red, etcétera. Esto pensando en una base local, ¿no? Necesitamos también software, ¿no? De entrada, el sistema operativo. Ustedes están instalando ahorita su ambiente, ¿verdad? El sistema operativo, necesitamos el DBMS, ¿no? ¿Qué DBMS vamos a usar? ¿Quién me dice ejemplos de implementaciones de RDBMS? ¿No? ¿A poco no conoce ningún manejador? Sí, pero no sabemos qué tipo es. No, yo no les pregunté el tipo, nada más ejemplos, ¿no? Ah, MySQL. Exacto. MySQL. ¿Quién es, Access. quién es su dueña Microsoft. de MySQL? No, ¿No? no. ¿Nadie? Qué barbaridad, ingenieros. ¿Cómo? Hay que leer, ¿eh? Oracle. Pues sí, ahora sí que son como que los chismes de la computación, ¿no? Pero son de los buenos, entonces esto no, pues siempre debemos de estar al tanto de ello, ¿no? Otro que ubiquen. Access cuenta. Eh, Casi no, pero sí. ¿Quién es el dueño de Access? Microsoft. Exacto, pero Microsoft tiene otra que es así, cuenta, que es también bastante robusta. ¿No? La Azure. base, no, ¿es Microsoft Server, algo así? por ahí va, pero no es Microsoft Server. Windows Server. No, ese es un sistema operativo. Qué barbaridad. SQL Server. Ah, Si hay por allí va, ¿verdad? De Ah, sí. Microsoft. MariaDB todavía cuenta. Sí, Ya. pero ¿qué peculiaridad tiene MariaDB? ¿Quién es su dueño? Yo creí que era open source. Exacto, es Open. MariaDB es como tiene el mismo casi engine que tiene MySQL, pero es como que la Ajá, versión libre de MySQL, ¿no? justo, justo. Es Open. También creo que está el de IBM, ¿no, profe? Exacto. ¿Cómo se llama la base de IBM? IBMDB, creo, ¿no? No.
O sea, le pongo el nombre de la empresa y DB, ¿no? No, se llama, ¿nadie? DB2. Este es IBM. Ok. Postgres, por ejemplo. ¿Se ubican Postgres? No. Sí. Este es Open. Ok. PostgreSQL es muy buena también de los manejadores Open, yo creo de los mejorcitos. Ok. Y pues, ¿cuál vamos a usar nosotros? Oracle. ¿Quién es tu dueño? Oracle. Igual. Ok. Y así sucesivamente. ¿No? Digamos, estas son las bases más populares, los modelos relacionales, ¿no? Entonces, si queremos implementar un sistema de base de datos, pues por lo menos requerimos qué vamos a usar de todos estos, ¿no? ¿Cuál de todos queremos usar? El software de la base de datos, ¿no? El DBMS. Acuérdense que estos son DBMS, pero ¿qué característica tiene? DBMS, pero tienen qué característica que implementan al modelo ¿qué? Relacional. Relacional. Por lo tanto, se les conoce como RDBMS, ¿no? Sistemas de bases de datos relacionales, porque implementan los conceptos del modelo relacional, que vamos a ver en el tema 3. ¿Ok? Bueno. ¿Qué más? Podríamos necesitar también programas de utilería, ¿no? Herramientas que nos ayuden a administrar, ¿no? Y a hacer uso de estas bases de datos, ¿no? Y aquí viene algo interesante, pues todo no se va a armar solito, ¿no? Necesitamos personal también para implementar un sistema de bases de datos, que podrían ser ¿quiénes? Administradores del sistema operativo, que a veces termina uno haciéndole hasta también de sysadmin, ¿no? Los famosos sysadmin que les llaman. El usuario final, obviamente, ¿no? Es el dueño de las reglas de negocio, es el que define, ¿no? El sistema que queremos construir. Y después viene algo interesante, que son los roles asociados con el diseño o con la implementación de la base, ¿no? Para poder implementar una solución de base de datos necesitamos pasar por cierta metodología. Eso implica que hay roles que pueden atenderse a específicas etapas del diseño o de la implementación de una base de datos, ¿no? Entonces vamos a leer estos que serán los roles asociados con bases de datos, ¿no? Y igual y alguno de estos roles les llama la atención a ustedes, ¿no? Entonces hacer una breve dinámica. Vamos a leerlos uno por uno. Alguien que quiera leer va leyendo uno y luego otro y así nos las llevamos, ¿no? Entonces, ¿quién quiere leer el primer rol? Yo, profesor. Adelante. Desarrollador, programador de bases de datos. Crea y mantiene aplicaciones desarrolladas con herramientas, extensiones y lenguajes de programación de bases de datos. Programación SQL y extensión PLSQL, etc. O sea, las habilidades principales, ¿no? Se requiere de programación SQL y extensiones de PLSQL, ¿no? ¿Alguien le llama la atención esto? Programar a nivel de base de datos. A mí. Ok. Bueno. Y luego, ¿cómo es que tienen tantas ganas si no le echan ganas para pasar la materia? A ver. Es que antes daba miedo, pero ahorita ya no. ¿Cómo que da miedo? ¿Cómo es eso de que da miedo? Bueno, es algo imponente. Es que todo suena muy técnico y luego ya que le entiendes, pues ya no se suena tan técnico. Exacto. También tal vez, bueno, a mí me pasó también que son muchos conceptos y hace rato que no llevo una materia con tantos conceptos. Pues agárrense, porque esta materia es lo doble de teórico y hay mucha teoría y también mucha práctica. ¿No? La profesora una vez nos puso videos de Windows para programar SQL. Otra vez, perdón, no entendí bien el comentario. Una profesora una vez nos puso videos de programación en SQL con Windows. Con Windows, con SQL Server, me imagino, ¿no? En YouTube. Ajá. ¿Y qué pasó o qué? ¿Todo bien? Pues como que no. Como que sí, ¿Complicado? aquí ¿Se otra les vez. hizo pesado, feo, complicado? Feo. Ok. Bueno,
Pues la verdad es que, digo, no es porque pues yo estoy dando esta materia, pero creo que ustedes ya saben, la probabilidad de que se encuentren a una base allá afuera en la industria, ¿de qué cuánto creen que sea la probabilidad? Pues yo creo Pues que casi del casi 100, del ¿no? 100, Es ajá, casi casi del del 100%. 100, exacto. O sea, aunque digan, no, yo ni loco me meto con las bases, no, no me gusta, no me entran las bases de datos, no sé. Es muy raro que llegaran a dedicarse al área de sistemas sin que en alguna vez en la vida tengan que ver algo con bases de datos, ¿no? Más si se dedican al área, si se van a dedicar al área de software, no, bueno, ¿qué les digo, no? Entonces, es una de las materias, diría yo, más importantes de la carrera. Entonces, por lo tanto, debería de ser una de las materias que la tomen con la mayor seriedad. Digo, todas tienen su importancia, pero unas que son, digamos, más prácticas que otras, ¿no? Y pues ya saben para qué les cuento de esta. Entonces, eh, pues es curioso, ¿no? Échenle ganas porque no nada más por pasar la materia, ¿no? Digo, si es que pues realmente quieren tener buen nivel allá afuera, ¿no? No por algo en el otro plan se aumentaron las horas bastante, casi al doble de lo que tienen ustedes, ¿no? Bueno, analista, ¿quién quiere leer el siguiente? Yo. Adelante. Nombre del rol, analista de base de datos. Su descripción es generación de los artefactos necesarios para extraer y comprender los requerimientos tanto funcionales como no funcionales de un usuario o cliente final. Principales habilidades. Facilidad de interacción con el usuario final, capacidad de conciliar y proponer estrategias y alternativas de solución al usuario final. En algunos casos, representa el medio de comunicación entre el equipo de desarrollo y el usuario final. ¿Alguien le llama la atención este rol? ¿Les gusta irse a pelear con el usuario? No, para nada. ¿No? Suena muy tedioso. Pero suena divertido, potencialmente Pues divertido. al final también es como lo de que tenemos que solucionar problemáticas, ¿no? Y pues En algún momento en la vida vamos a tener que hacerla de analistas. Eso también se los aseguro. Ojalá siempre hubiera un equipo competente o bien dedicado a esta área, pero muchas veces tenemos que también involucrarnos un poco. Hay veces que hay indefiniciones o hay veces que el equipo de requerimientos no tiene tanto background técnico, entonces lleva a cometer omisiones. Además, cuando recibimos la documentación de requerimientos, tenemos que analizarla y muy probablemente tenemos que estar preguntando, ¿no? Oye, aquí, ¿qué quisiste decir con esta regla? Aquí esta regla está ambigua. Como developers o desarrolladores tenemos que tener esa capacidad porque si aceptamos una documentación y esa documentación está ambigua, está mal definida, nos estamos echando la soga al cuello. ¿Y a quién le van a echar la culpa de que el sistema no funcione como debe? No al analista, sino a quién, al developer. Cuando en realidad no fue así, sino en realidad fue que recibimos una documentación de requerimientos incorrecta. Este rol yo diría que no tanto tedioso, es más bien es un reto y puede ser muy divertido, sí, de hecho, porque tener la capacidad de extraer las ideas de un usuario y plasmarlas en documentación de análisis y diseño es una actividad que no cualquiera, ¿eh? Recuerden que aquí la capacidad de este rol es a partir de un problema real, ¿no? A partir de todas las quejas y de todo el sufrimiento que nos cuentan los usuarios, detectar cuál es su problema, qué necesita y cómo lo transformamos para que sea modelado, ¿no? En este caso, en una base de datos. Entonces, esa capacidad de abstracción y de tener las habilidades de captar bien lo que se pide y que no cambiar el requerimiento original no es tan trivial, ¿no? Es un área interesante también por lo que implica, aprende uno mucho de aquí, hay personajes muy interesantes que a veces uno tiene que interactuar, ¿no? Porque pues son los dueños, ¿no? Los expertos del negocio. Interactuar con este tipo de personas es muy agradable en la mayoría, aunque hay cada personaje que no bueno,
¿no? Hay de todo. Pregunta importante. Una de las tareas del analista es justamente, pues, detectar la lista de requerimientos que necesita un proyecto, una solución, ¿no? Una base de datos en este caso. ¿Alguien recuerda cuáles son las diferencias entre requerimientos funcionales y no funcionales? Unos pueden detallar de manera más concreta, digamos, lo que... Bueno, unos son más fácil de medir, de cuantificar que otros, ¿no? Más o menos, pudieran tener en algunos casos la misma complejidad. Los funcionales son como todo lo que necesitamos para que el proyecto pues ande, ¿no? Ajá. Y los no funcionales son como todos los factores, digamos, externos que pueden afectar al proyecto. Ok, sí, es una manera de verlo. Lo primero está bien, es decir, un requerimiento funcional tiene que ver con todas las funciones, ¿no? Todas las características que el sistema debe cumplir para que opere como se espera, ¿no? Lo que queremos que haga nuestro sistema o nuestro producto. Por ejemplo, estamos pensando en si es que les gusta un sistema de, pues de inscripciones, ¿no? Donde ustedes hace poquitos se inscribieron. Un requerimiento que que se tiene que implementar, un requerimiento funcional puede ser como, pues que el sistema debe validar que el alumno no inscriba más de 7 materias, ¿no? O que el alumno pues no se puede inscribir si ya la aprobó. Entonces se fijan restricciones o características funcionalidades que necesitemos pues entran en esta parte, ¿no? Por otro lado, los no funcionales también hay algunos, también se les llega a llamar requerimientos de calidad. ¿Ok? ¿Por qué de calidad? Porque no son, digamos, no le pegarían como tal a la funcionalidad en sí del sistema, pero sí a la manera en cómo va a responder, ¿no? O con qué tanta calidad vamos a tener, qué tan bien va a operar un sistema, ¿no? Por ejemplo, un requerimiento no funciona por decir, ¿sabes qué? Quiero que este sistema me responda en menos de 3 segundos. Si me responde en más de 3 segundos ya no nos sirve. ¿Ok? Puede que el sistema funcione, a lo mejor no nos va a responder en 3 minutos, tal vez en 4, pero sigue operando. El problema es que no estamos cumpliendo con un requerimiento no funcional. ¿A alguien se le ocurre otro? Que caiga en esta clasificación. Un requerimiento de calidad. Por ejemplo, la seguridad. Mi sistema debe ser seguro, por ejemplo, en varios aspectos. Uno de ellos, que cuando transmita datos, ¿ok? Hacia una red externa, estos datos deben de ir cifrados, ¿no? Nótese que no es como tal un requerimiento que evitaría la operación, ¿no? El sistema puede funcionar, no es seguro, ¿no? Tiene hoyos de seguridad, tiene problemas, pero lo que funcionalmente está bien, ¿no? Hace las cosas que se solicitan, pero no con la calidad que queremos. Otro, por ejemplo, podría ser la cuestión de tolerancia a fallas, ¿no? De que si falla algo, se cae algún servicio o a lo mejor se muere algún dispositivo de almacenamiento. Cuando la base se dice que es de alta disponibilidad, aunque ocurra fallas, hay manera de que el sistema siga operando, ¿no? Digo, a lo mejor va a haber fallas que son muy críticas, ahí ya no, pero en algunas otras pudiera ser, ¿no? Entonces son ejemplos de requerimientos no funcionales. Bueno, ¿dudas de estos dos? Funcionales, no funcionales. Es importante. Saben que algo que he visto mucho que ocurre afuera es que, sobre todo con gente recién egresada, que cuando los ponen a desarrollar, pues ya se están muy contentos, ya tienen su trabajo, están programando así bien bonito, pero casi siempre que se nos olvida. O hay veces que ni sabemos que existen estos dos conceptos. Pensamos que nuestro sistema va a correr de maravilla, que va a responder de maravilla, que es 100% seguro, ¿no? Que es transaccional, etcétera, que nada va a pasar si
si accede de donde querramos, de múltiples maneras. Y pues obviamente eso, pues está mal, ¿no? Pensar o pasar por alto los requerimientos no funcionales es algo que nunca deben de hacer. Siempre pensando en, ok, ¿qué onda con los no funcionales, ¿no? ¿Qué se necesita? Ok. Diseñador de la base de datos. ¿Quién dice yo? ¿Quiere yo, profe? Adelante. A partir de un caso de estudio o problema real, generar diferentes modelos de datos que describen la estructura y el comportamiento de los datos, tratando de conservar un equilibrio entre desempeño, niveles de normalización, etc. Diseño de modelo de datos, conceptos sólidos de programación orientada a objetos, ingeniería de software y SQL como habilidades. Ajá. ¿Alguien le gustaría este rol? La A mí. verdad, suena muy trabajoso, Muy trabajoso. No, pero creo que es algo que tenemos que hacer sí o sí, como también nos ha dicho. pues de entrada sí quieren pasar la materia. Por lo menos, ¿no? ¿Se acuerdan de los objetivos de la materia? ¿Cuál es uno de los objetivos? Que El aprendamos diseño de la base. diseños. Ok. Y volvemos a lo mismo. Dejen de lo tedioso, ¿no? Cuando tenemos habilidades bien para diseñar, tenemos múltiples beneficios, aunque no estemos en el área de bases de datos. Si ustedes tienen estos conceptos y a lo mejor se dedican a software, van a poder construir software mucho más adecuado porque saben cómo opera una base de datos, saben cómo está diseñada, ¿no? Eso va a provocar que el software tenga una mejor armonía con la base de datos, que no estén peleados, ¿no? Entonces, es lo que les decía un poquito, no sé si les comenté a ustedes, el ejemplo del mecánico con no creo que ustedes, no creo que fueran avanzadas. El ejemplo del mecánico con el auto, dos personas que manejan un auto, un mecánico y una persona, y un ingeniero en sistemas y un mecánico. ¿Quién va a cuidar más al auto? El mecánico. Pues el mecánico. ¿Por qué un Dueño. ingeniero de sistemas no? O sea, supongamos que cada quien tiene su propio auto, ¿no? O sea, yo sé que todo el mundo cuidamos el auto, pero digamos, ¿quién creen que lo va a cuidar mejor? El mecánico. ¿Por qué no el ingeniero en sistemas? Va a querer formatear. Lo va a querer formatear. De hecho, ¿qué pasa? ¿Qué creen que va a pasar cuando no sé, inclusive hasta se le ponche una llanta al coche? ¿Qué va a hacer el de sistemas? Llamar a un mecánico. Pues llamar a un mecánico, llamar al del seguro, no sé qué. A lo que voy. El mecánico tiene conocimientos de cómo opera un auto, ¿están de acuerdo? El ingeniero en sistemas no. Cuando nosotros conocemos cómo funcionan las cosas, ¿qué beneficio nos da? Que cuando las usemos podemos hacer un uso más óptimo, porque sabemos cómo es la naturaleza de las cosas. Entonces podemos inclusive hasta explotar todas las características que tenga, ¿no? En este caso el auto, ¿no? Hay veces que a lo mejor alguien que no sabe de mecánica, pues no sabe algunos mecanismos que a lo mejor tiene el auto y que si lo supiera pudiera a lo mejor hasta ahorrar gasolina o cuidar mejor, ¿no? El auto. El clásico ejemplo de freno con motor, ¿no? ¿Sí saben qué es eso de frenar con motor? ¿Alguien sabe? Sí, nunca lo he puesto en práctica, pero sí. Ok. ¿Y qué beneficio tiene esa técnica? ¿Alguien sabe? Es bajar la velocidad, ¿no? En vez de usar el freno para que el motor sea el Exacto. que reduzca la resistencia. Exacto, la inercia que tiene el motor es sin acelerar, entonces provoca que el auto se empiece a frenar solito, sin tener que apretar el freno. ¿Qué beneficio? Pues que ahorramos las balatas, ¿no? Del auto. Pero eso a lo mejor, ¿quién lo sabe? Alguien que tiene contexto de cómo opera. Es lo que aplican los aceleros cuando se quedan sin frenos, ¿no? Esa es una técnica, de Ajá. hecho. Y de hecho se debe de usar cuando vas en una bajada pronunciada
Porque si vas frene y frenes, te puedes echar los frenos, se sobrecalientan y ahí adiós, ¿no? Entonces, en este punto pasa lo mismo. Si ustedes tienen conceptos o conocimientos a nivel más a fondo de, en este caso, de un diseño y se dedican al área de software, pues pueden hacer cosas mucho más interesantes, ¿no? Entonces, no nada más es porque se quieran dedicar al área, ¿no? Entonces, y pues sí, como bien les decía, que aunque no quieran, ¿no? Pero sí, ahora déjenme les platico que encontrar realmente a un buen diseñador afuera es bien complicado. ¿Ok? Sí se necesita, digamos, tener buen conocimiento. No es complicado, diría yo, pero sí requiere tener bastante background en cuanto a todos los conceptos que estamos viendo. ¿Ok? Y aparte es muy gratificante, diría yo, porque ya cuando ves, digamos, tu diseño ya implementado en un sistema se siente muy padre, ¿no? Cuando ves cómo ya los usuarios están empleando cosas que tú mismo diseñaste, ¿no? Cuando ya ves todo en realidad, entonces ahí es cuando dices, no, pues sí, valió la pena todo esto, ¿no? Entonces, eh, pues ese es este rol. Ahora viene otro interesante, ¿quién dice yo para el siguiente? Yo, profesor. Adelante. Ok. El administrador de la base de datos, o DBA, es el encargado de mantener la buena salud del DBMS para que éste siempre opere de forma óptima. Ajá. Ahorita lo la tarea si quieres en la otra columna. Este debe de tener conocimientos sólidos en arquitecturas y algoritmos internos de la base de datos, estructuras físicas y lógicas tanto de almacenamiento como de memoria y procesos, además de contar con fundamentos sólidos en áreas como sistemas operativos, redes, diseño y programación de sistemas de software, seguridad, etc. Muy bien. ¿A alguien le llama la atención este rol? Pues los dos anteriores me llaman mucho la atención personalmente. Ok. Ustedes ya, me imagino, son plan 10, ¿no? Eligieron su módulo. Ajá. ¿Alguien está en bases? Yo. El único. Qué barbaridad. ¿A los demás qué? ¿Les dio miedo? Ok. Bueno, no Pues les gusta, Acabó tal el vez. tiempo. sí, también. El Bueno, tiempo. yo escogí sistemas inteligentes. Ok. Ah, también Pero, tienes su pero también complejidad. tiene, ajá, no, y también creo que también pues sí tiene, o sea, sí tiene que ver también mucho. Sí, o sea, mire, al final todos somos en la misma carrera. Entonces hay cosas de las cuales no nos podemos salvar. Y creo yo que esta materia es de las que nos podemos salvar, ¿no? Igual Ahí redes se topa mucho con bases de datos. también, sí, sí, sí. Fíjense que hubo durante muchos años pues una fama que le hicieron al módulo de redes que decían que era el más fácil y que no sé qué. Yo me quedaba, pero pues, ¿cómo que el más fácil? Todos tienen su complejidad. Además, estamos en la misma carrera, ¿no? En algún momento tenemos que ver cosas de otros módulos. Pero bueno. Entonces, efectivamente, este rol, ¿qué peculiaridad tiene? Básicamente es volvernos los médicos de una base de datos, ¿no? ¿Y qué significa eso? ¿Qué tendríamos que hacer para volvernos médicos de una base de datos? Conocer todos los problemas que puedan surgir de la base de datos. Más bien conocer cómo opera por dentro. En este curso vemos cómo la usamos, pero nunca nos metemos a ver cómo opera por dentro. Sus estructuras de memoria, sus procesos de background, cómo están organizados los archivos, cómo podemos mejorar el rendimiento, qué pasa cuando tenemos mayor cantidad de datos, ¿no? Y este perfil tiene una gran responsabilidad porque en sus manos están, recuerden, los datos de una empresa. Y si qué cosa no puede darse el lujo a este cuate, perder un dato. Si pierde un dato es muy grave. O lo peor tantito, si se cae su base, imagínense, ¿no? O si llegáramos a tener inconsistencias también, pues ahí también hay problemas, ¿no? Entonces tiene una responsabilidad muy grande. Prácticamente es, pues, que no dejar que se le muera su base, ¿no? Tal cual como un médico, no dejar que se le muera su paciente.
Aquí diría yo que es hasta más grave porque, pues bueno, diríamos, bueno, pues es que el paciente ya no tenía remedio, ¿no? Ya tenía sus órganos mal o ya era muy grande, pero aquí podrían decir lo mismo de una base de datos. No, Pues, ¿y cómo le echamos creo. la culpa, no? ¿A quién? Ok, entonces, y bueno, tanto los diseñadores como los SEAs ganan bastante, les va bien, ¿no? No les va nada mal. Tarea, entonces, este artículo quisiera que le echaran una leída. Aquí indica más o menos qué cosas tendrían que saber para ser buenos de veas. Como pueden ver, aquí ya se menciona algo, ¿no? Tenemos que tener conocimientos sólidos. Algo bueno de este rol es que su área de conocimiento es muy diversa. Entonces suele ser un rol bastante, para nada se van a aburrir aquí en este rol, ¿ok? Sí, incluso suena como el perfil de ingeniería en computación, ¿no, profe? Pues sí, porque si se fijan, necesitamos saber de varias cosas, de sistemas operativos, de redes, ¿no? Solamente que se enfocan todos estos conceptos a una base de datos, ¿no? Entonces, esta tarea, si no funciona este link, el artículo lo pueden obtener del Drive, ahí también está en el tema 1. Ahí lo pueden bajar si no funciona el link. Ok, el que sigue, ¿quién dice yo? Nada más no se me amontonen, ¿eh? Uno por uno. Si quiere yo otra vez, profe, o alguien más. Pues ya que, ¿verdad? Los demás, ¿qué onda? No, yo, profe. Participen. Adelante, adelante. Falto yo, falto yo. Adelante, adelante. A ver, entonces, Si quieres, Eric, si quieres, y luego, ¿o quién dijo? ok, profe. Entonces voy yo. Adelante. Especialista en análisis de datos. Sus conocimientos le permiten aplicar tecnologías, técnicas, cálculos matemáticos y estadísticos, así como el uso de una diversidad de herramientas. Conocimientos sólidos en el área de estadística, inteligencia artificial, así como el uso de diversas herramientas y tecnologías enfocadas al análisis de datos que permitan descubrir. Ah, Perdón, es que sí, seguía abajo. Ajá. que permitan descubrir conocimiento y con ello la toma de decisiones importantes para una empresa u organización. Ujú. Y aquí falta un Y poquito, lo ¿no? que me faltó el pachito. Ajá. Ujú. El uso de diversas herramientas enfocadas al análisis de datos de grandes volúmenes, data warehouse y big data. ¿A alguien le llama la atención este rol? A mí, profe. Ok. Sí, creo que a mí también. A mí también. Eso es algo que está ahorita también muy solicitado. Pues básicamente se resume en encontrar conocimiento empleando cada vez fuentes de datos mucho más diversas y con mayor volumen. Ese es el reto. Que hoy en día ya podemos extraer información casi hasta de lo que hay abajo de las piedras, ¿no? Se consideran ahora fuentes de datos bien diversas, ¿no? Antes, digamos, históricamente la analítica de datos casi siempre se limitaba a lo que producían los modelos relacionales, ¿no? A los sistemas relacionales. Pero ahora obviamente ya está mucho más allá, ¿no? Ahora ya son, aparte de los datos de una base relacional, ¿qué otras fuentes de datos creen que ahora se utilizan para hacer analítica? Pues no sé si sea correcto, pero en publicidad no también se utilizarán como datos de, pues como ahora sí que como las preferencias de los clientes y ese tipo de Sí, cosas. sí, por ejemplo, al grado de que hay empresas, bueno, sí, sobre todo sitios web, por ejemplo, que, que prácticamente guardan cada clic que haces cuando entras a un sitio. Así, cada clic lo guardan. ¿Para qué? Pues porque si analizas esos datos, ¿qué puedes descubrir ahí? Pues qué productos prefiere la gente, ¿no? ¿Qué O qué temas productos de interés, ¿no? prefiere? Exacto, por ejemplo, a qué horas es donde la gente está navegando. Podría interesarte, oye, mira, en este sector de la población se ve que la mayoría de los habitantes andan ahí en el internet de tal hora. Bueno, pues en esas horas vamos a enviar ahí unos cuantos, unas cuantas, campañas de publicidad para pues tratar de incrementar nuestras ventas y así, ¿no? Entonces,
la cantidad de fuentes de datos que cualquiera que te puedas imaginar hoy en día las están tomando para de ahí sacar lo que se pueda. ¿Ok? Ahora ya se analizan videos, se analizan imágenes, se analizan audios. No se diga la gran cantidad ahora de sensores que tenemos, ¿no? De entrada el celular, y una infinidad de dispositivos que generan una cantidad impresionante de datos en un ratitito. Y no nada más es la cuestión de captar, ¿no? Sino también la posibilidad de procesarlos con la misma velocidad. Entonces, en esas instancias estamos ahorita, ¿no? Entonces, es por eso que esta área ha crecido muchísimo, ¿no? Y también son perfiles muy solicitados también por la cantidad de conocimientos que se requieren. De hecho, es imposible que una sola persona pudiera cumplir con todo esto, ¿no? Que fuera muy buena en estadística, que supiera de inteligencia artificial, y de pilón que sea un excelente programador, ¿no? Pues está como que canijo, ¿no? Entonces, realmente para entrarle a estas áreas se requiere de un equipo en realidad, ¿no? No de una persona. Sí, Profesor, adelante de hecho, alguien, adelante. hay una controversia con Amazon, ¿no? Que está manejando mucho eso del estudio de las compras y de los contenidos de Amazon Prime con los clientes. Ajá, pues también, Tienen- ajá, sí. No, ajá, no voy a decir nada. Pues también con Facebook, ¿no? También a cada ratito el cuate anda en líos legales, ¿no? Porque pues pueden caer fácilmente en meterse más allá con los datos de lo que deberían, ¿no? Cuestiones de privacidad, sobre todo de la privacidad con los datos, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿qué pasa con Google, no? Pues Google tiene todos nuestros datos, ¿no? Sí, Sabe todo de Sí, pues nosotros, sí. ¿no? Sabe todo de nosotros, sabe dónde estamos, sabe todo, ¿no? ¿Qué estudiamos? Qué estudiamos, qué tenemos en Drive, qué tenemos en el email, ¿no? Pues, qué más le faltaría a Google saber de nosotros, ¿no? Entonces, pues para que vean, ¿no? El potencial que implica contar con todos estos datos ahí almacenados. Pues incluso ahora Amazon creo que está haciendo lo de que ya tienen como compra por mercado con sensores. O sea, prácticamente levantas un producto, algo así, estaba viendo la reseña de que levantas un producto del supermercado y un sensor ya lo marca directo a tu tarjeta de crédito o de débito. Pues Entonces sí, ya literal ya saben ahora hasta todo lo que estás consumiendo. ya nada más Ya falta, sabían, pero ahora sí, ya es más directo, creo. ya nada más falta esperar también, ¿no? Cuando el paquete nos llegue vía dron, ¿no? Cuando vengan ahí el dron que ahí viene tu paquete volando, ¿no? Estados Unidos nada más, ¿no? Ahorita me parece que sí, así es. Pero bueno, entonces, pues sí, está muy interesante y volvemos a lo mismo, ¿no? De entrada, pues sí se necesita un background bastante fuerte y sólido en el área de datos, ¿no? Entonces vean cómo son áreas muy, muy diversas y pues no nos salvamos de esta área, ¿no? Siguiente, arquitecto de Ah, bases de datos. Adelante, ¿quién? Luis. para la descripción, es el encargado de definir la mejor solución para un problema en particular en términos de infraestructura, servidores, medios de almacenamiento, respaldo y recuperación, redes, etcétera, tipos de DDMS a emplear. En general, el arquitecto se enfoca a proporcionar la mejor solución, haciendo un amplio énfasis en los requerimientos funcionales, claro, sin dejar de considerar los no funcionales. Y sus principales habilidades generalmente son personas con una amplia trayectoria y extensa experiencia en proporcionar soluciones de todo tipo y tamaño, desde pequeños sistemas web hasta sistemas de misión crítica. Ok. ¿Alguien le llama la atención este rol? A lo mejor ahorita no, pero en unos años más, ¿no? O sea, son ya roles que ya tienen bastante experiencia en la rama, que prácticamente te suelen sacar soluciones de una forma muy rápida, ¿no? Pero se basan principalmente en toda la experiencia que tienen, no nada más de ver el problema, te dicen, pues mira, aquí te conviene hacer esto, te conviene meter tanta memoria, te conviene comprar estos discos o te conviene
configurar tu base de esta manera, ¿no? Y más o menos con unas cuantas preguntas, luego sacan soluciones, ¿no? Estos son basados básicamente en experiencia. Consultor de bases de datos. El último, ¿quién quiere leer? Si quiere, yo lo leo, profesor. Adelante. Ofrece asesoramiento y consultoría a empresas en cuanto al uso de tecnologías de bases de datos con la finalidad de mejorar sus procesos de negocio y alcanzar metas específicas. Ok. Todas las habilidades mencionadas anteriormente. Pues, ¿qué les platico, no? Estos son los roles en la que prácticamente te cobran casi el segundo de consulta, ¿no? Entonces, casi tienes que ir con el cronómetro, si no te sale carísimo. Bueno, pues ahí están los roles, ¿no? Ahí están las áreas en las cuales ustedes pueden incursionar en cuestión de datos. Y pues hasta aquí llegaríamos con la cuestión de sistemas de bases de datos, ¿no? Lo que se requiere para construir un sistema de bases de datos. Nada más recuerden, el concepto de sistema va más allá del DBMS, ¿no? Porque requiere de todos estos elementos, ¿no? Hardware, software, personal, roles, ¿ok? Bueno, de la tarea esta no les dije, ¿verdad? Pues sería para el próximo lunes, ¿no? Es muy sencillo. Esto, como es una crítica, ni les dije ahora, pues es escribir un resumen, una crítica, una opinión de este artículo, una reflexión. Y al ser este tipo de tareas, pues no requiere formato en particular, ¿no? Ni modo que la copien de algún lado, ¿no? Y la bibliografía, pues es este mismo. Entonces, en el formato que quieran está bien. Ok. Pasamos al siguiente punto, que es el 1.7, metodologías de diseño de bases de datos. ¿Qué sucede cuando nosotros, tal vez a lo mejor hay veces que por eso a mucha gente se le hace complicado, se le hace pesado entrarle a esto de las bases de datos, ¿no? Sobre todo al diseño, pero muchas veces es porque no se sigue una metodología correcta y adecuada, ¿no? Sino que empezamos a aventar tablas o como coloquialmente se dice, empiezan a aventar SQL, a crear objetos que no tienen absolutamente ninguna labor de diseño. Entonces, lo único que hacen es crear todo un Frankie, diría yo. Porque después, pues crea otra tablita, y ahora queda otra, y ahora relacionas, y ahora esto, y ahora aquello, y al final terminan haciendo una cosa bien loca, ¿no? Que no saben, y nunca se preocuparon de ver si hay redundancias, si hay inconsistencias. Entonces, lo peor es que así está lleno de muchos sistemas, ¿no? Entonces, no hagan eso. Por muy pequeña que sea su diseño, su base, aunque tengan 3 tablitas, piensen o hagan su modelo, ¿ok? Sigan la metodología. Eso les va a dar, de entrada les va a reducir mucho la complejidad que a veces pensamos que tiene el hacer un diseño. Realmente no lo tiene tantos, ¿no? ¿En qué consiste la metodología? Como pueden ver, son 4 principales etapas para poder construir o implementar una base de datos como debe de ser, ¿no? La primera etapa es, como ya platicamos un poquito, la especificación de los requerimientos. Muy importante. Nosotros partimos de que ya se hizo esta etapa. El equipo de análisis y requerimientos debe ser muy cuidadoso. ¿Para qué? Pues para que nuestro diseño sea adecuado. Cosas que importan de aquí, las reglas de negocio. Estas son bien importantes para nosotros. Como diseñadores tenemos que leerlas, tenemos que entenderlas y con base a ello plantear una propuesta de diseño. Las entrevistas con el usuario pues son vitales, ¿no? Aquí normalmente es un proceso iterativo en el que constantemente deberíamos de tener feedback del área usuario para ir mejorando, ¿no? Otra cosa, el diseño de una base de datos es un proceso iterativo. Nunca es de una pasada, ¿ok? No se desesperen si de repente a lo mejor ustedes empiezan a generar sus modelos y de repente encuentran un error, luego encuentran otro y así es. Es un proceso iterativo en el que el modelo se va refinando, se va mejorando hasta llegar a una versión lo más estable posible, ¿no? Y pues aún así la cosa no termina, ¿no? El software evoluciona y muchas veces muy rápido. Por eso existen las versiones de software. Entonces, esto está en un constante evolución, ¿no? Cambios y cambios y la base va evolucionando y aquí en todo momento debemos cuidar que se aplique esta metodología, ¿no? El diseño como debe ser. Si no, vamos a empezar a generar aquí todo un monstruo de diseño, ¿no?
Supongamos que ya tenemos bien entendido los requerimientos, tenemos todo el soporte de la parte de análisis. Entra la siguiente etapa que sería el concepto, perdón, el diseño conceptual. Después viene el diseño lógico y luego un diseño físico. Diseño conceptual tiene la característica que es, como su nombre lo indica, es un diseño que trata de describir cómo están relacionados los datos, cómo se estructuran, ¿no? Y también cómo se relacionan entre sí. Este primer modelo es muy gráfico, es muy descriptivo. Por ejemplo, sus entidades se representan como rectángulos, sus atributos como óvalos y las relaciones con rombos. Más o menos así se ven los modelos, ¿no? ¿Qué características tiene este tipo de modelado? De entrada es fácil de entender. No es para nada técnico, se fijan, está enfocado más a los conceptos, al nivel conceptual, no tanto a cuestiones técnicas. De esta manera, por eso es que se dice que este modelo es independiente a tecnologías. Si se lo presentamos a un usuario final, lo va a entender. ¿Ok? Con muy poca explicación lo va a entender. ¿Ok? Cosa diferente cuando veamos más acá, que si llegamos con un modelo relacional en donde ya se implementan las características de este modelo, en donde hablamos ya de conceptos como llaves primarias, llaves foráneas, restricciones, tuplas, columnas. Si le llegamos a un usuario a hablar con todo esto, que la llave foránea, que la primaria, puede que lo espantemos, ¿no? O sea, hay usuarios finales que no saben ni qué es una llave primaria. Sin embargo, este modelo nos presenta una alternativa para entender algo complejo, ¿no? Y sobre todo comunicar las ideas que tenemos en cuanto a cómo se están organizando los datos, ¿no? Entonces, por lo tanto, es independiente a tecnologías, ¿ok? Y también independiente al modelo de datos. Aquí, ojo con esto. ¿Qué significa? ¿Qué creen que significa que sea independiente del modelo de datos? ¿Se les ocurre algo? Que no está atado a una base de datos de tipo relacional o de tipo no SQL, Es correcto. de cualquiera que hay. Por ejemplo, ¿no? Ya ven que están algunos modelos, los modelos orientados a objetos, inclusive el modelo relacional, los no SQL. Esto significa que, por ejemplo, este tipo de modelos a este nivel conceptual, lo podemos adaptar perfectamente a cualquiera de estos modelos, con ligeras variantes, pero funciona. ¿Ok? Entonces, inclusive hasta para hacer un sistema, un software orientado a objetos, hasta también nos podría ayudar. No es exclusivo, necesariamente es exclusivo de las bases de datos, ¿no? Con ligeras adaptaciones podríamos usarlo. Ok. Bueno, en cada etapa, como pueden ver, tenemos diseños y en cada etapa de diseño se produce lo que le llamamos un artefacto. La palabra artefacto, diagrama o modelo podríamos manejarlas como sinónimos. ¿Ok? El objetivo de cada fase, de cada diseño es la generación de un modelo o un artefacto o un diagrama. ¿Ok? Ese es el resultado de hacer un diseño. En el caso del conceptual se le conoce como modelo, entidad, relación. ¿Ok? No confundir los términos. De repente empiezan a mezclarlos, me empiezan a decir diseño, entidad, relación o modelo conceptual, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con los términos. Es diseño conceptual, diseño lógico, y en el caso del conceptual, el artefacto o el producto que construimos en esta etapa se le llama modelo entidad relación, que es un diagrama más o menos como este. ¿Ok? El formato que normalmente se utiliza es el estándar del formato Chen, que es el que se definió toda esta estructura, ¿no? Y pues bueno, está basado 100% en los requerimientos que tengamos. Bajamos y ahora sí ya nos hacemos un poquito más técnicos, ¿no? Este diseño se tiene que transformar. En este caso, entramos al diseño lógico. ¿Qué se hace en diseño lógico? Básicamente ahora sí es transformar nuestro diseño conceptual en términos del modelo en nuestro curso, ahora sí, relacional. Por lo tanto, este diseño es
dependiente, ¿no? Ya del modelo de datos. En este caso, ¿de qué modelo estamos hablando? Del relacional. O sea, el modelo que se genera ya depende totalmente de este modelo, del relacional. Entonces aquí ya involucramos conceptos como los que a lo mejor han oído, ¿no? Llaves primarias, foráneas, etcétera. Por eso es que casi siempre los estoy corrigiendo cuando estamos en diseño conceptual y aquí cuando están haciendo su modelo de entidad-relación, de repente empiezan a decir que quién es la llave primaria de esta entidad y que quién va a ser foránea. Ojo, esos términos en esta etapa pues no son correctos, ¿no? Aquí hablamos de otros conceptos, de clave principal, entidad, relación, pero no de los conceptos del modelo relacional, ¿no? Entonces, otra cosa importante, digamos, en el diseño conceptual no nos preocupamos tanto por los requerimientos no funcionales. Aquí realmente en modelo de interrelación no se ve si nuestro diseño tiene un posible impacto en desempeño. ¿Por qué? Porque es netamente conceptual funcional, ¿no? En el diseño lógico, aquí sí ya podemos empezar a aplicar técnicas para que nuestro diseño sea lo más óptimo posible. Por ejemplo, tratar de no dividir tantas tablas, ¿no? No normalizar tanto para darle tal vez un poco más de potencial o más bien para que la base se comporte mejor, o sea, tenga mejor rendimiento, ¿no? O dependiendo las características podemos cambiar nuestro diseño, ¿no? Los requerimientos del sistema, de la base. El artefacto que se genera aquí se le conoce como modelo relacional. El modelo relacional ya es cuando ustedes ven los diagramas así, que están ya con sus tablas, ya tal cual, con sus relaciones, ¿no? Unas con otras y así. Ese sería nuestro modelo relacional. Cuando acabamos esta etapa, ya estamos prácticamente listos para implementar. ¿Ok? ¿Se acuerdan que platicábamos aquí en el diseño lógico? Pues entra el concepto de normalización porque aquí ya importa, ¿no? La cuestión del rendimiento. Conceptos del modelo relacional es otra cosa que vamos a ver en el tema 3 para poder generar este diseño. Los formatos que se utilizan para los diagramas, formato Crowdfoot y AIDEF 1X, que este último he visto que se ha implementado bastante allá afuera, en la práctica, ¿no? Por último, es como dijimos, dependiente del modelo relacional, ¿ok? Depende del modelo de datos, pero a su vez también tiene una independencia, independiente al DBMS. ¿A qué creen que se refiere esta última parte de que es independiente al DBMS? El diseño lógico funciona para todo. Todos los Ajá, deben. pero para todos, por ejemplo, ¿para quiénes? Todos los que usan el mismo modelo de datos. Así es. O sea, si elegimos un Postgres va a funcionar, si elegimos un Oracle va a funcionar, si elegimos un MySQL va a funcionar. ¿Ok? El mismo diseño nos sirve para cualquier implementación de un RDBMS. ¿Ok? Bueno, por último, aquí es, digamos, nada más para hacer énfasis, el diseño lógico es el que más importancia le doy. Aquí el que no sabe hacer modelos relacionales difícilmente va a aprobar la materia. Este punto es bien, bien importante, ¿no? Entonces, si no sabemos hacer buenos modelos relacionales, todavía a lo mejor Chen es un poco más didáctico, pero del que sí nos escapan es del relacional. Aquí es donde más ganas tienen que echarle, ¿no? Bueno, diseño físico. Como su nombre lo indica, en este diseño se revisa la estrategia para organizar todos nuestros datos ya de forma física, o sea, ya a nivel de archivos. ¿Cómo se guardan los datos en disco? ¿Se acuerdan que comentamos de la arquitectura que se guardan en qué? ¿En qué? ¿En servidores? No, me refiero a los datos, cómo se almacenan ya finalmente los datos. En tablas. En tablas sí, pero eso es a nivel ¿qué? Binaria. No. Ujú. Cuando ¿No qué? vemos los datos en
en formato tabular, cuando los vemos que se guardan así en formato tabular, ¿qué es? Dice, es lógico o físico. Ah, físico. No, es lógico. El que veamos los datos en formato tabular de tablitas, renglones, columnas, eso es lógico. Así se presentan, pero físicamente no se guardan como tal. O sea, no crean que va a haber un archivo que contenga los datos de la tabla tal y que adentro lo abran y es un TXT con columnas. No. Son en realidad archivos binarios que ni siquiera se pueden leer, ¿ok? Y en lugar de guardarlo en formato de renglón columna, se guardan en formato de bloques de datos. O sea, los bytes que ocupa cada renglón se guardan en bloques de datos, ¿ok? No a nivel de renglón, sino a nivel de bloque. Entonces, las estructuras son distintas, ¿no? En este diseño, ya como se fijan aquí, es totalmente dependiente del DBMS, o sea que aquí sí ya no es lo mismo que un MySQL, que un Postgres, que un Oracle. ¿Por qué? Cada manejador define y diseña la manera en cómo se va a organizar físicamente. ¿A qué me refiero con ello? Por ejemplo, de diseñar cuántos discos voy a utilizar, ¿ok? Y si tengo varios discos, ¿cómo los voy a asociar con mi base de datos? Por ejemplo, puedo tener que las tablas las organizo en diferentes discos. ¿Para qué? Pues para evitar que sobrecargar a un solo disco, ¿no? Entonces lo podemos poner así. ¿Ok? Por ejemplo, saber qué tantos, hay otros conceptos que no aplican aquí en el curso, por ejemplo, el concepto de table space, qué tantos table space vamos a crear. Digamos que esto es qué tanto van a modularizar su base de datos. Hay otras funcionalidades, por ejemplo, que permiten implementar un concepto que le llaman multiplexado. Los archivos de la base pueden estar susceptibles a fallas, ¿no? Al final están en un disco y ese disco puede fallar. Entonces hay funcionalidades en las que solito el manejador genera copias, ¿no? Es decir, genera redundancias en realidad. Pero estas copias son por si alguno de estos se muere, los otros dos están trabajando como si nada hubiera pasado. ¿Ok? Para implementar una tolerancia a fallas. Entonces, todo este tipo de cosas entran aquí. Para efectos del curso no lo vemos tan a detalle. A lo largo del semestre mencionamos una que otra cosa, pero esto se ve mucho más a detalle ahora sí, pero en avanzadas, ¿no? Aquí todavía no. Y pues ya. Entonces, esa es la metodología que deberían y que se debe seguir para diseñar bases de datos. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, duda. Con esto estamos ya cerrando el primer tema. ¿Ok? ¿Comentarios, dudas, Una duda, inquietudes? la tarea del artículo, ¿esa la vamos a subir en dónde? Todo va a Classroom. Ok. Ahorita Gracias, no profe. sé si vieron, creo que ya tienen ahí algunas tareas asignadas, ¿no? La de la práctica complementaria 0. Sí. ¿Alguien se está yendo por la opción 2 que les platiqué de Docker? ¿O todos Yo Yo sí lo intenté había eso, profe, considerado. Ujú. pero bueno, no encontré en las carpetas que nos compartió algún como manual o información. Ujú, ujú. Y entonces nada más me registré y traté de instalar la aplicación de Windows, pero me marcó un error del kernel de WSL. Y es Ok. en lo que me quedé ahorita. Sí. No se preocupen, ahí sí les debo ese manual. En este fin de semana tiene que estar listo. Si Ah, quieren, ok. déjenlo ahí pendiente, no pierdan el tiempo ahí en eso y yo les envío el manual. Era lo que les iba a comentar. Básicamente lo que tenemos que hacer ahí, sí, efectivamente hay que instalar Docker. Lo que vamos a hacer después es crear un contenedor. Este contenedor va a tener un Fedora 33. ¿Ok? Y ya sobre esto ustedes van a instalar la base de datos. El contenedor que vamos a bajar, o la imagen más bien, la imagen que vamos a bajar es un Fedora 33. Ahora, ¿dónde instalan Docker?
Digo, se puede instalar en Windows, pero ¿saben qué? No me lo instalen en Windows, porque necesito que practiquen su Linux. Porque si lo instalan en Windows, después van a meter Fedora sí aquí, pero ya no es lo mismo, porque ya tienen aquí su Fedora pues vivito y coleando, ¿no? Entonces, ¿dónde quedó la experiencia desde que instalan un Linux, ¿no? Entonces, ¿podemos instalar Fedora y sobre ese Fedora correr el Docker? No, Ya no sería necesario, ¿no? no, ya sería redundante, no tiene caso. Por eso están las tres opciones. No recuerdo si les platiqué, si quieren les abro rápidamente la complementaria 0. Sí, sí viene. Ahí están las tres opciones, ¿ok? No confundirse porque si no pueden caer en una combinación que no tiene sentido. Por eso están las tres opciones. Hay una cuarta que ahorita les digo que bueno, ok, está bien. Primera opción que sería la más recomendable, instalen Fedora pero de forma nativa, directo en sus equipos. Ahí no van a utilizar Docker, sino simplemente instalan Fedora y sobre eso instalan Oracle y ya. La forma más directa. Ok, todo nativo. Ok. La parte 2 es donde entra lo de Docker. Oye, pues es que yo no quiero un Fedora o a lo mejor yo ya tengo otro Linux, tengo un Ubuntu, muchas veces ya ustedes ya usan Linux, ya tienen un poquito de experiencia, entonces pues oye, yo quisiera reutilizar mi Ubuntu o el Mint o cualquier otro, ¿no? Directamente no podemos instalar Oracle porque no es compatible, pero sí podemos hacerlo a través de un Docker. Entonces lo que sería en mi Linux que yo uso, en el que yo quiera, la única restricción es que Docker esté soportado, yo creo que sí, ¿no? Docker se puede instalar en casi cualquier distribución de Linux. Y sobre ese entonces ya le vamos a montar una imagen de Fedora. No sé si me doy a entender. Es como si le agregáramos una capita, ¿no? O sea, básicamente en la opción 2 ustedes van a tener un Linux, el que ustedes quieran. Inclusive pudiera ser Mac e inclusive también pudiera ser Windows, pero aquí tengo una restricción aquí. Y ya con este sistema operativo instalan Docker, ¿ok? Y sobre este Docker vamos a montarle, ¿qué cosa? Una aplicación de Fedora, una imagen de Fedora. Y aquí es donde ustedes ya van a instalar Oracle. Ustedes dirían, como que son muchas capas, ¿no? Pero no, realmente Docker lo hace las cosas muy, muy, muy ligeras. Es mucho más ligero a tener una máquina virtual, por ejemplo, que sería la tercera opción. Ponen su Windows, ponen su VirtualBox o su VMware y ahí obviamente instalan Fedora y ya sobre eso trabajan. Pudiera ser este. Los primeros dos les dan puntos extras a su reporte, el último no, por obvias razones, ¿no? ¿Cuál es el caso donde sí permitiría que instalen Docker en Windows? Cuando el alumno que lo haga ya tenga experiencia en sistemas operativos Linux. Ahí les doy chance, órale pues. Pero si no, sí Pero casi. aunque tengamos experiencia, todavía nos seguiría dando puntos extras por hacerlo en Linux, En ¿cierto? Docker, por usar Docker, así es, así es. Es decir que, digamos, tengo bastante experiencia en Linux. Todavía, a pesar de hacerlo sobre Windows, me seguiría dando puntos extra por hacerlo en Docker. Ajá. Digo, yo sí tengo un disco con Ubuntu muy a la mano que bueno. puedo usar para Adelante. montar todo. Yo luego me doy cuenta con eso que me dijiste, yo ya sé que ya está bajado en Linux, entonces no hay problema. Si no quieres usar tu Ubuntu o quieres usar Windows, adelante. Metes el Docker y aquí sobre Fedora. E inclusive podríamos instalar directamente el Oracle en Windows, pero no. Todo tiene que ser en Linux, ¿ok? Básicamente es por eso. ¿No? Igual alguien me diría, oye, pero pues Oracle sí está soportado en Windows, sí, de acuerdo, pero no quiero que sea en Windows directo. ¿Ok? Profesor, Adelante. yo ya bajé Docker para macOS y seguí el tutorial, pero ya no moví nada por si las dudas. Veo Correcto. algún tutorial para No, instalar la ahí imagen estás de bien, Fedora. ahí quédate. El manual que les voy a enviar es justo para que continúes con eso. ¿Ok? Y la otra cosa, profesor, no estoy en Classroom, no sé por qué.
Pues date de alta. Yo no los doy de alta. Ah, caray. ¿Sí recibiste el email que les envía en fin de semana? ¿Es del que llegó a Gmail o llegó Pues a no los sé, correos de al, la al facultad? correo que me pasa a mí la facultad. Tú Ah, eres sí, ya regular, sí, ¿no? sí. Yo mando el correo a los correos que me mandan en las listas. Ah, ok, es que Entonces yo chequé el de no Gmail. sé qué correo. O sea, ahí viene todo, la explicación. Viene que te tienes que registrar en Classroom, inclusive viene la liga. No sé, me imagino que alguien te pasó la liga de Zoom. Viene lo de que Sí, tienes que inscribirte al grupo ya de lo vi. usuarios de Google. Lo que pasa es que el celular no me despliega bien el correo, ya lo vi. No, pues ¿qué pasó? Utilicen su máquina. Hay cosas que de repente no funcionan en los móviles, ¿no? Ok. Bueno, entonces ahí están las tres opciones. Recuerden que, bueno, la práctica se entregaría el próximo viernes. Ok. Entonces, con los que le voy a subir ya no deberían de tardarse tanto. Y los demás que se fueron por opción 1 o opción 3, pues ya pueden hacer su reporte sin mayor problema, ¿no? Ok. Entonces, esto es en cuanto a la práctica 0. Repito, no se atrasen. Recuerden que vamos a hacer, sí les dije cuántas prácticas, ¿no? Disculpe. Sí, adelante. Y vamos a subir públicamente la imagen después de que ya tengamos la imagen base de Fedora y aparte de eso lo hayamos modificado para que esté Oracle. Ese resultado también se va a publicar. No, no lo vamos a publicar. Solamente vas a hacer algunos cuantos ejercicios para cada reporte y ya es lo que se pone en el reporte. Sí, yo sé que estamos un poquito en contra de la filosofía de Docker, que es construye una imagen y compártela, ¿no? Pero aquí no aplica, porque quiero que cada uno lo haga, ¿no? Pues justamente para eso es el curso. Porque es más, yo les puedo platicar que hay imágenes ya con Oracle corriendo. Sí, con todo. De hecho, ya he usado, Sí. no he usado en concreto la de Oracle, he tenido Oracle instalado localmente, pero sí he usado de MySQL varias veces. Sí, hay de muchas cosas, ¿no? Hay un montón de aplicaciones ya listas, pero pues, ¿ustedes creen que sea conveniente que les pase una imagen de Oracle ya corriendo? No, mejor Pues desde cero. no. Entonces, es parte de los objetivos del curso que aprendan a instalar una base de datos. O a lo mejor y sí podría ser hasta el final del curso, ¿no, profesor? Ya que podamos como comparar Claro, ambas. ya que hayas pasado la materia, con mucho gusto. ¿Ok? Ya que hayan pasado la materia, con todo gusto. ¿Ok? Ni siquiera los de avanzadas los dejo menos en avanzadas, porque pues ahí es de cero, ahí ni siquiera les dejo, bueno, sí hay una parte gráfica, pero hay una práctica en donde crean una base completamente a línea de comandos. Sin DBCA, sin el installer, todo de cero. A pura línea de comandos. ¿Ok? Bueno, vamos a avanzar un poquito en el tema 2. Nos quedan 10 minutos para no atrasarnos. Si es que no hay más dudas, pues vamos a empezar de una vez con el tema número 2. Bueno, sí, una pregunta, profesor. A la hora de instalar Sí. Fedora es así como, bueno, ya que nos suba el manual, es como está de estándar gráficamente. El manual para instalar Fedora ese ya está arriba. Ah, ok, gracias. Si tú, por ejemplo, vas a hacer una instalación nativa sin Docker, ya está el documento. En Drive se llama instalación Fedora, no sé qué. Aquí está en común. Está en común. O sea, ustedes empiecen, su punto de inicio es la práctica complementaria 0. Aquí la práctica complementaria los lleva todo de la mano. ¿Ok? Aquí les dice qué tienen que abrir, a dónde tienen que irse, dependiendo de cualquiera de las tres opciones. Entonces, este es su punto de partida, la práctica 0 complemento. Ya de ahí la práctica les dice, por ejemplo, si vas a instalar Fedora nativo, entonces dice el modo documento que te vayas a común, y en común, aquí está el manual de Fedora. ¿Ok? Que para los que vayan a hacer Docker, pues no aplicaría tanto este documento porque pues ya la imagen ya está hecha, ¿no? Pero para los que vienen nativos tienen que echarse este documento.
¿Ok? Bueno, ¿alguna otra cuestión? Profesor, Sí, ¿el Docker sí puede correr bien en Oracle Linux? sí, pero no tiene sentido que hagas esa combinación. Ok. Pues no, porque está soportado, ¿no? Además ya sé tus intenciones, no quieres usarlo de distribuidas, así que no. No, de hecho, estaba viendo si el Docker se podría instalar ahí así o Sí, también instalarlo lo puedes instalar, pero ahí sería como que mucha redundancia, ¿no? Mejor, pues mejor hazlo nativo en dado caso. Ok, sí, porque sí tengo espacio ahora, sí tengo espacio. Mejor hazlo nativo. Ok. ¿Ok? Profesor, otra cuestión. A mí no me ha llegado el correo para registrarme en el Classroom, tanto en ¿Qué distribuidos acabo como en de este. decir? No, de hecho ningún correo. Solamente el de la línea de Zoom, Pues no porque eres oyente. de hecho. ¿Qué tienen que hacer los oyentes? Todos los oyentes que acepté me han mandado correo para que les pase los datos de acceso. Ok. Porque Ah, yo no tengo manera de enviárselos porque apenas acepté la lista. Ahora en tu caso no recuerdo si ya me lo habías pedido, si no, pues envíame un correo y yo te lo respondo con la copia del correo que les envié el fin de semana. sí, y el de distribuidos, ese apenas que me inscribí en altas y bajas, ese creo que apenas. Es lo mismo. Sí, ok. Es lo mismo. O sea, yo no, ¿cómo le hago para enterarme, no? Que se incorporan al grupo. Me tienen Ok. que avisar, ¿no? Y entonces yo normalmente lo que hacen es, me envían correo, yo les respondo con el correo, con todas las instrucciones. Ok. Sí, profesor, gracias. Ok, entonces, vamos con el tema 2 que ya nos va a dar, bueno, vamos a ver qué alcanzamos a adelantar. Bueno, otra cosa, ya terminamos el tema 1. La semana que entra nos ponemos de acuerdo para ver cuándo ya podemos revisar la primera serie, porque ya acabamos el tema 1, ¿ok? Recuerden que cada tema tiene una serie. Entonces, traten, aunque yo sé que hay algunos que ya intentaron, es su segundo intento, que por lo del paro, que por lo que quieran, traten de hacerlo nuevamente. No digan, pues ya la tengo del semestre pasado, nomás agarro, le envío otra vez y ya. Pues no. Ok, traten de hacer otra vez los ejercicios para que pues, repasen, ¿no? Retomen lo que estamos viendo. Bien. Modelos de datos. Este tema vamos a platicar ya, enfocarnos a lo que son los modelos de datos, ¿no? Hablamos un poquito que si el modelo relacional, que si el modelo entidad-relación. Vamos a platicar de ellos. Entonces, ¿qué es un modelo de datos? Bueno, tiene que ver un poquito con lo que se supone nosotros como ingenieros en computación que casi siempre tenemos que hacer. ¿Cuál es una de nuestras principales tareas como ingenieros en computación? Básicamente esto, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Problema, abstracción e implementación. Programar. No necesariamente. La programación es una herramienta en realidad. ¿Ok? Pero más allá de esa herramienta, ¿cuál es el enfoque? Y qué bueno que lo comentas porque a veces pensamos que sinónimo de ingeniero en computación es programador. Para nada. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos como ingenieros? Pues sería como resolver problemas, pero pues nosotros nos enfocamos en utilizar una computadora para darle solución a esos problemas. ¿Ok? O sea, se supone que tenemos de tener la capacidad de entender un problema real. En el caso de bases, pues entender todo lo que quiere el usuario, la problemática que implica no contar con una base de datos en este caso, o en general si estamos hablando de la carrera, cualquier problema, ¿qué tenemos que hacer con él? Entenderlo, y aquí viene lo más interesante, tener la capacidad de ¿qué? De hacer una abstracción, y esa abstracción que me va a permitir
transformar estos requerimientos que están en términos de lenguaje humano a construir qué cosa es lo que casi siempre generamos. Modelo. Modelos. Y no nada más es de esta área, ¿no? Si ustedes observan qué han hecho en otras asignaturas, igual tienen un problema y ¿qué hacen? ¿No? Modelo. En ingeniería de software, ¿qué hacen? Hacer modelos orientados a objetos, ¿no? En redes, ¿qué hacen? Tienen un problema y ¿qué hacen? Construyen ¿qué? Pues sus modelos de redes, ¿no? Y así, en otras asignaturas no nada más es propio de aquí. Entonces, esta es una de las tareas principales, ahora sí, de los quehaceres como nosotros, ¿no? Del área de sistemas. Aparte, tener la capacidad de hacer abstracciones, de transformar un problema real en un modelo de tal manera que podamos que implementarlo en dónde. Ahora sí, en una máquina. Por eso somos en computación, porque estos modelos, esta transformación nos debería de permitir que este modelo se implemente a través de una máquina, ya sea a través de un algoritmo, ya sea a través de una aplicación, ya sea a través de una base de datos, ya sea a través de, ¿qué más pudiera haber aquí? De un programa simple, ¿no? Todas las cosas ya de alto nivel a través de una red de datos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, pero todo enfocado a que lo pueda implementar una máquina, que lo pueda automatizar también, ¿no? Entonces, la programación, ¿dónde entra? La programación entra como una herramienta, no como un quehacer realmente, ¿no? Entonces, en ese sentido viene el concepto de modelo. Todo modelo tiene ciertos elementos, ¿ok? Independiente de su tipo. Entonces, ¿qué significa? Que podríamos crear un modelo que pudiera podríamos contar con distintos modelos y todos ellos cuentan con características similares. Una de ellas son sus elementos. Seguramente cuando lean esto se les hace conocido, ¿no? Los elementos de un modelo. ¿En cuántas veces no han visto o no han trabajado con entidades, atributos, relaciones entre entidades, restricciones? A lo mejor esto se acuerda mucho de objetos, ¿no? Que es el caso más cercano. O en ingeniería de software, cuando hacen sus modelos, ¿qué? Orientados a objetos. Entonces, esto es un primer punto, ¿no? Todo modelo tiene ciertos elementos y es importante estudiarlos, identificarlos, porque ya esto enfocado a un modelo de datos nos permite empezar a hacer las primeras etapas de diseño, ¿no? Y pues bueno, hasta aquí vamos a dejarle, ya se nos acabó la clase. Ya el próximo lunes empezamos a ver cada uno de estos elementos. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios? No, ninguna, profesor. Bueno, cuídense Todo entonces, bien. nos estamos escuchando el próximo lunes. Gracias, profe. Bye, acuérdense que hay quiz el lunes, ¿eh? Bye. Ok. Sí, En fin. Nos vemos, profe, gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Igual. Buena tarde. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bye.